Bienvenido nuevamente, caminante del tiempo. Has llegado a un lugar donde las batallas ya no duelen, donde las espadas ya no cortan, pero las historias aún arden con el fuego de los siglos. Si estás aquí, es porque hay una parte de ti que anhela respuestas, una que se deja acunar por la memoria del pasado y se duerme al ritmo de lo que ya fue. Así que acomódate, porque esta noche no solo vas a dormir, vas a viajar. Y antes de que nos sumerjamos en el desierto ardiente de Tierra Santa, donde las cruces chocaron con las medias lunas y el destino de reinos enteros cambió para siempre, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí, cada historia es un puente entre los sueños y la verdad. La arena estaba caliente, el sol despiadado, y la historia estaba a punto de escribir uno de sus capítulos más feroces. Año 1187. El viento sopla con un sabor antiguo en los campos resecos de Galilea. El reino de Jerusalén, aquel bastión cristiano construido sobre la sangre de las cruzadas, tambalea. Desde el otro lado, como una tormenta que se ha venido gestando durante años, surge una figura envuelta en respeto y temor. Salah ad-Din, o como lo conocían los cruzados, Saladino. No era solo un guerrero, era un estratega, un líder respetado incluso por sus enemigos, y un hombre de fe que no buscaba la guerra por ambición, sino por destino. Pero como en toda buena historia, sus sueños tenían un obstáculo: los ejércitos cristianos del reino de Jerusalén, liderados por un hombre impulsivo y sediento de gloria, el rey Guido de Lusignan. Ambos sabían que el enfrentamiento era inevitable, que no se trataba solo de tierras o fortalezas, sino del alma de una tierra sagrada. Lo que estaba en juego era mucho más que una victoria. Era una civilización, una fe, una época entera. Las tensiones habían llegado a un punto de ebullición. Los cristianos habían roto una tregua sagrada. Reynald de Chatillon, un caballero tan temido como odiado incluso entre los suyos, había atacado caravanas musulmanas, asesinando inocentes y desatando la furia de Saladino. No era solo un acto de guerra, era una ofensa directa al honor del Islam. Así que Saladino reunió a su ejército, uno como no se había visto en años. Cientos de estandartes ondeaban al viento, portando el símbolo de la media luna. Hombres llegados de todos los rincones del califato: turcos, egipcios, beduinos, kurdos, y todos ellos con un solo objetivo: tomar Jerusalén. Pero antes había que vencer al ejército cruzado, y eso los llevaría a Hattin. ¿Puedes escucharlo? Ese murmullo que corre entre las dunas, ese clamor de espadas aún envainadas. Es la antesala del desastre, pero también de una jugada maestra, porque lo que está muy a punto de suceder no será solo una batalla, será el ocaso de una era, y en medio de todo, hombres comunes con armaduras pesadas que sudan bajo el sol, caballos agotados, sed, miedo, fanatismo, honor, todo mezclado en el aire. Mientras la noche se acerca, la historia nos envuelve, y en ella tú y yo viajamos más allá del tiempo para entender por qué esa batalla cambió para siempre el rumbo de Oriente y Occidente. La mañana del 2 de julio de 1187 amaneció con un calor brutal. Guido de Lusignan, rey del tambaleante reino de Jerusalén, había tomado una decisión de la que jamás podría volver: marchar con su ejército hacia el este, rumbo a Tiberíades, donde Saladino acababa de sitiar la fortaleza de Raymond III de Trípoli, con la esperanza de atraer a los cruzados como una antorcha atrae a las polillas. Muchos le rogaron que no lo hiciera. El conde de Trípoli, irónicamente, fue uno de los más insistentes en advertirle: Saladino te está tendiendo una trampa. Pero el orgullo, el miedo al parecer débil y la presión de figuras como Reynald de Chatillon empujaron al rey a avanzar. Quizá pensó que Dios estaba con él, o quizá no quería parecer un cobarde frente a su reina, Sibila, que observaba en silencio desde Jerusalén.
Así, el ejército cruzado, entre 15.000 y 20.000 hombres, se puso en marcha a través de un terreno seco, árido y desprovisto de agua. Los cántaros comenzaron a vaciarse. El calor hizo crujir los labios de los soldados. Las armaduras ardían, los caballos jadeaban, y Saladino, como una serpiente paciente, esperaba. Pero no solo esperaba, lo vigilaba todo. Su ejército no atacó de frente. Namber, en lugar de eso, comenzó un asedio psicológico. Cortaron el acceso a pozos y manantiales, rodearon a los cruzados y comenzaron a lanzar flechas desde lejos, día y noche, sin cesar. Cada proyectil era como una gota de desesperación que se clavaba en la moral enemiga. Mientras los cristianos se derretían bajo el sol, los musulmanes parecían moverse con ligereza y orden, como una marea calculada. Y entonces, la noche cayó. No fue una noche cualquiera. Fue una noche de gritos, de crujidos, de susurros al oído de los hombres que no podían dormir. Una noche de rezos, de súplicas y de silencios. Algunos soldados lloraban. Otros hablaban en voz baja con los símbolos colgados de sus cuellos. Había un olor extraño en el aire. Sudor, sangre anticipada, miedo contenido. Y cuando el sol volvió a endalzarse, fue como si ardiera el cielo. Los cruzados se encontraban atrapados en una colina, cerca de un terreno conocido como los Cuernos de Hattin. Un lugar con forma de doble cumbre. Allí, en medio de la sed más absoluta y bajo un cielo sin misericordia, Guido ordenó formar en batalla. Pero era tarde. Saladino, con su ejército descansado, bien abastecido y perfectamente posicionado, lanzó su ofensiva. Primero el fuego. Los musulmanes prendieron fuego a las hierbas secas, y el humo envolvió al ejército cristiano como un sudario. Luego la lluvia de flechas, y finalmente, la carga. La batalla fue un caos. Algunos hombres deliraban por la deshidratación, otros intentaban luchar, pero sus espadas parecían pesar toneladas. Los estandartes caían uno tras otro. La cruz verdadera, aquella supuesta reliquia con un fragmento del madero donde murió Cristo, fue capturada por los musulmanes, un símbolo espiritual que al caer pareció romper también el alma del ejército cruzado. Rainald de Chatillon fue capturado. Saladino lo miró, le ofreció agua y luego lo decapitó con sus propias manos, no por crueldad sino por justicia según la ley islámica. Rainald había roto la tregua y asesinado inocentes. Guido, en cambio, fue perdonado. Saladino no era un hombre vengativo y su clemencia sería recordada durante siglos. Aquel día, el reino de Jerusalén perdió su columna vertebral. Los caballeros templarios y hospitalarios fueron ejecutados. El ejército fue destruido. Las puertas de Jerusalén quedaron abiertas y la ciudad santa tembló, sabiendo que su fin se acercaba. El campo de batalla quedó en silencio, pero no fue un silencio pacífico. Era espeso, hirviente, lleno de los ecos que solo puede dejar una derrota absoluta. Los buitres comenzaron a sobrevolar los cuerpos. Los estandartes cristianos, antaño orgullosos, yacían desgarrados entre los cascos de los caballos muertos y las espadas rotas. El viento que soplaba sobre Hattin ya no llevaba consigo el polvo de la marcha, sino el polvo del recuerdo. Mientras tanto, Saladino permanecía de pie en su tienda observando. Su victoria había sido aplastante, sí, pero no lo embargaba el júbilo de los conquistadores sedientos. En su rostro no había alegría, sino gravedad. Sabía lo que venía, porque un rey sabio nunca celebra demasiado temprano. Entre los prisioneros, la mayoría exhaustos, sucios y deshidratados, había un aire de incredulidad. Algunos lloraban, otros solo miraban al vacío. Habían partido creyendo que liberarían Tiberíades, y ahora ni siquiera sabían si volverían a ver Jerusalén. Pero Jerusalén era el verdadero objetivo de Saladino desde el principio. No la buscaba por gloria ni por oro. La quería por lo que representaba.
La tercera ciudad santa del Islam, mancillada, según él y su pueblo, por casi un siglo de ocupación latina. Para muchos musulmanes de la época, recuperar Jerusalén no era solo una cuestión militar o política, era un deber espiritual. Y tras la victoria en Hattin, nada ni nadie parecía capaz de detenerlo. Los mensajeros galoparon por el desierto con la noticia. Desde Damasco hasta el Cairo, desde Alepo hasta Mosul, el nombre de Saladino brillaba como una estrella naciente. No era solo un líder, era un unificador, y eso lo volvía aún más temido por los reinos cruzados. Jerusalén, mientras tanto, se preparaba. Pero ¿cómo se defiende una ciudad que ha perdido a casi todos sus caballeros? La reina Sibila lloraba en lo profundo del palacio. Algunos monjes se preparaban para lo peor. Y en las calles, el pueblo, esa masa anónima que siempre paga las consecuencias de los juegos de poder, comenzaba a esconder sus objetos sagrados, sus reliquias y a enterrar sus esperanzas. Fue entonces cuando apareció un hombre inesperado. Balian de Ibelín, un noble de origen franco, señor de una pequeña región que había sido capturado por Saladino pero liberado con la promesa de no tomar armas otra vez. Sin embargo, al ver el estado en el que se encontraba Jerusalén, Balian rompió su juramento y se convirtió en el único defensor real que la ciudad tenía. No era un guerrero legendario, no era un rey, pero tenía el valor suficiente como para enfrentar lo imposible, y a veces es el valor silencioso, el que nace del deber, no de la ambición, el que escribe las mejores páginas de la historia. Balian comenzó a entrenar a artesanos, a viejos soldados, a niños incluso. Cualquier hombre que pudiera levantar una espada, por rudimentaria que fuera, se convirtió en parte de la última defensa de Jerusalén. Se reforzaron las murallas, se rezaron plegarias en todos los rincones, y los pocos caballos que quedaban se prepararon como si fueran 1000. Y entonces, como una sombra inevitable, Saladino llegó, pero no lo hizo con rabia, no con fuego, sino con respeto, porque incluso los conquistadores más poderosos saben que Jerusalén no es una ciudad cualquiera, y su historia apenas comenzaba a escribirse una vez más. El 20 de septiembre de 1187, Saladino desplegó su ejército ante las murallas de Jerusalén. No fue una llegada ruidosa ni cargada de brutalidad. Fue algo más inquietante, una presencia paciente, ordenada, segura de que la ciudad, agotada, aislada y casi desprotegida, no resistiría demasiado. Desde lo alto de las torres, Balian de Ibelín observaba los movimientos del enemigo con la serenidad resignada de quien sabe que no está ahí para vencer, sino para proteger lo poco que queda. Los cruzados habían perdido su poder. Sus ejércitos estaban muertos o cautivos. La cruz verdadera, símbolo de su fe, capturada. Y sin embargo, Jerusalén seguía en pie. Balian pidió una tregua, no para huir, sino para ganar tiempo. En esos días desesperados, convirtió a herreros en arqueros, a panaderos en vigías, a ancianos en consejeros. Las iglesias se llenaron de mujeres que oraban con los ojos rojos de tanto llorar. Algunos pensaban en huir, otros se preparaban para morir, pero todos sabían que si Jerusalén caía por la espada, sería una carnicería, porque había un recuerdo que pesaba sobre todos como una maldición, el de 1099, cuando los cruzados, en su primera conquista, masacraron a miles de musulmanes y judíos, tiñendo las calles de sangre hasta las rodillas. Un baño de muerte que ni el tiempo había podido borrar. Y Saladino lo recordaba bien. Sabía que la historia lo juzgaría. Sabía que tenía el poder de vengar aquella masacre. Pero también sabía algo más profundo, que el verdadero poder no está en destruir, sino en contenerse. Durante días los ataques se repitieron. Las catapultas golpeaban las murallas, los muros crujían, y dentro, los pocos defensores resistían como fantasmas de una gloria perdida. Hasta que finalmente, el 2 de octubre,
Balian solicitó una audiencia con el sultán. Cuenta la crónica que los dos hombres se sentaron frente a frente, sin armaduras, sin gritos, solo con la pesada honestidad de quienes entienden el precio de la guerra. Balian fue claro: si Saladino no prometía respetar la vida de los habitantes de Jerusalén, quemaría la ciudad, destruiría cada rincón sagrado y mataría a todos los prisioneros musulmanes dentro de sus muros. Era una amenaza desesperada, pero real. Saladino, lejos de ofenderse, respiró hondo y eligió la clemencia. Accedió a liberar a todos los cristianos que pudieran pagar un pequeño rescate, y a los que no, los dejó marchar, sin cadenas, sin muerte. Jerusalén se rindió, pero no sangró. Aquel gesto sorprendió a propios y extraños. Los musulmanes que esperaban venganza se encontraron con misericordia. Los cristianos que temían la peor de las matanzas encontraron dignidad en la derrota. Y el mundo cambió. Por primera vez en décadas, Jerusalén volvió a estar en manos musulmanas. Pero esta vez, las mezquitas no fueron derribadas, las iglesias no fueron profanadas y los peregrinos no fueron perseguidos. La ciudad sagrada por fin respiró. Y sin embargo, la historia no había terminado. Porque en Europa, cuando la noticia llegó, cuando los papas, reyes y caballeros supieron que Jerusalén estaba perdida, el eco de Hattin se transformó en un clamor de guerra aún mayor. Uno que daría origen a la Tercera Cruzada y a la llegada de un nombre que aún hoy suena con fuerza: Ricardo Corazón de León. Las campanas comenzaron a sonar en Europa, no las de fiesta, ni las de misa, las que marcan el llamado a la guerra, las mismas que suenan cuando un imperio siente que ha sido humillado. Cuando la noticia de la caída de Jerusalén llegó a las cortes de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico, el impacto fue como un rayo atravesando un monasterio. La ciudad santa, perdida. La reliquia de la cruz verdadera capturada. Los reyes, humillados. Y el enemigo, un solo hombre. Un sultán. Un musulmán. Saladino. Pero lo que pocos sabían, lo que solo los sabios sospechaban, era que Saladino no era un monstruo. Y eso era lo que más desconcertaba. Porque mientras los predicadores europeos hablaban de infieles y demonios, los relatos que llegaban desde Tierra Santa contaban algo distinto. Un sultán que había perdonado, que había negociado, que había liberado a miles de cautivos. Un enemigo que no se comportaba como tal. Eso confundía a muchos, pero no a todos. Uno de los que sí entendía la magnitud del momento era un rey inglés, joven, impulsivo y temido, Ricardo I Plantagenet, más conocido por un apodo que aún hoy retumba en los libros y en las leyendas: Corazón de León. No era un rey cualquiera, no era un hombre que amara los tronos. De hecho, pasó más tiempo guerreando en el extranjero que gobernando en Inglaterra. Pero cuando escuchó que Jerusalén había caído, supo que tenía una cita con la historia. Y así comenzó la Tercera Cruzada. Un nuevo ejército más disciplinado, más numeroso y mejor equipado que los anteriores se empezó a formar. No era solo por religión, era por honor, por reputación, por orgullo político. Pero no solo Ricardo se preparaba. En Francia el rey Felipe II también afilaba su ambición. Y desde Alemania, el anciano emperador Federico Barbarroja partía con un ejército formidable, aunque el destino tenía otros planes para él. Cuentan que en el camino hacia Tierra Santa, mientras cruzaba las aguas de un río en Asia Menor, Barbarroja, con toda su leyenda y su gloria a cuestas, se ahogó. Así, sin épica, sin batalla, una muerte sencilla para un hombre enorme, y con él, gran parte del ejército germánico se dispersó. El destino parecía jugar con los dados. Otra vez. Ricardo, sin embargo, llegó, y cuando puso un pie en las costas de Acre, todo cambió. Su sola presencia era una advertencia. La Tercera Cruzada no sería como las anteriores. Su genio militar, su fuerza,
Su obsesión con la gloria lo volvieron temible incluso para sus aliados, y lo que se avecinaba no era solo una guerra de espadas, sino un duelo de mentes, porque frente a él esperaba Saladino, sabio, calmo, religioso, y ambos sabían que su enfrentamiento no solo sería por Jerusalén, sino por el alma de toda una época. Un león, un sultán, una ciudad y 1 millón de miradas, incluso hoy contemplando ese choque desde la eternidad. El polvo de las costas de Acre no se había sentado cuando Ricardo Corazón de León descendió de su barco. El sol golpeaba con fuerza, pero él caminaba con la calma y el peso de un rey que ha venido no a negociar, sino a recuperar. La ciudad de Acre, situada estratégicamente en la costa del Mediterráneo, se había convertido en el primer gran objetivo de la Tercera Cruzada. Estaba sitiada desde hacía casi 2 años por los cruzados sobrevivientes, pero no lograban tomarla, hasta que llegó Ricardo, y con él llegó también el cambio. Los cronistas decían que su armadura brillaba como si fuera parte del sol mismo, que sus soldados, al verlo, gritaban como si el mismísimo arcángel Miguel los comandara. Pero Ricardo no era un santo, era un estratega brillante y despiadado cuando era necesario. La toma de Acre fue brutal. Tras la capitulación de la ciudad en julio de 1191, Ricardo exigió un rescate por los prisioneros musulmanes capturados, entre los que había nobles, soldados y familias enteras. Saladino pidió tiempo, negoció, propuso intercambios, pero Ricardo, impaciente, interpretó la demora como una provocación, y entonces cometió uno de los actos más oscuros de su cruzada. Mandó ejecutar a casi 3000 prisioneros musulmanes frente a las murallas ante la mirada de Saladino. Un gesto de terror, una advertencia, un símbolo. Saladino no respondió con una masacre equivalente, pero tampoco lo olvidó. Aquel día, el respeto entre ambos no murió, pero se ensombreció. La guerra continuó. Días después, el ejército cruzado marchó hacia el sur, rumbo a Jaffa, con la esperanza de avanzar hasta Jerusalén. Y entonces, en un lugar conocido como Arsuf, Saladino tendió una emboscada. Sabía que enfrentaba a uno de los mejores comandantes militares de su tiempo. Sabía que el menor error podía costarle toda la campaña, pero también sabía que si no detenía a Ricardo, Jerusalén estaría perdida. La batalla fue feroz. Saladino atacó con oleadas de arqueros y caballería ligera, hostigando sin cesar las filas cruzadas. Ricardo, fiel a su temperamento, mantuvo la calma, hasta que al ver una apertura, cargó con sus caballeros pesados con una fuerza demoledora. Fue una victoria para los cruzados, pero no decisiva, y eso es lo que marcó el resto de la cruzada. Un juego de ajedrez entre 2 hombres que, aunque enemigos, comenzaban a admirarse mutuamente. Ricardo reconocía en Saladino algo poco común en sus adversarios: honor. Y Saladino en Ricardo veía un león indomable, pero con un extraño sentido de la justicia. Hubo enfrentamientos, sí, pero también hubo cartas, propuestas, gestos de humanidad entre enemigos. Saladino envió médicos personales para atender a Ricardo cuando enfermó. Ricardo, en más de una ocasión, propuso matrimonios entre su familia y la del sultán para sellar una paz duradera. El acero estaba presente, pero también la inteligencia. Ambos sabían que si continuaban el conflicto, el precio sería demasiado alto. Y mientras Jerusalén, intacta pero expectante, observaba desde la distancia, la historia avanzaba en silencio, preparando un desenlace que ninguno de los 2 reyes deseaba realmente. Porque a veces, ni la cruz ni la media luna ganan. A veces, solo la historia lo hace. Tras la batalla de Arsuf, Ricardo Corazón de León no se abalanzó sobre Jerusalén como todos esperaban. Tenía el camino libre, sí, pero Jerusalén no era solo una ciudad, era un símbolo, y él lo sabía. A las puertas de la ciudad sagrada Ricardo se detuvo. Su ejército estaba cansado. Las lluvias del invierno comenzaban a enturbiar los caminos.
Los suministros eran escasos, y sobre todo, sabía que si tomaba Jerusalén no podría mantenerla, porque Saladino seguía allí, vigilante, atento y dispuesto a recuperarla a cualquier precio. Ricardo no quería repetir los errores de los cruzados anteriores. No quería una victoria efímera, sostenida solo por el entusiasmo. Él era un rey, sí, pero también un estratega, y la guerra, como la noche, pide sabiduría para moverse en la oscuridad. Durante semanas, las tensiones dentro del ejército cruzado aumentaron. Algunos le reprochaban su cautela. Otros, en cambio, comenzaban a entender su lógica. Y entre tanto debate, Ricardo hizo algo impensado. Retrocedió. Sí, dio la orden de retirarse hacia la costa. No por cobardía, sino por cálculo. Porque a veces el poder también consiste en saber cuándo no avanzar. Desde sus murallas, los habitantes de Jerusalén observaban incrédulos cómo el enemigo desaparecía entre las colinas sin atacar. Y en su interior, Saladino respiraba aliviado, pero también con respeto, porque entendía que Ricardo no había fallado, solo había elegido una batalla distinta. Así comenzó una etapa de conversaciones, de silencios y de posibilidades. Ambos líderes sabían que no podrían aniquilarse mutuamente sin perder más de lo que ganarían. Y poco a poco surgió algo inusual entre dos hombres que habían sido enemigos durante años. Admiración. Hay crónicas que cuentan que en plena negociación, Saladino ofreció incluso entregar Jerusalén a los cristianos si Ricardo prometía no avanzar más. Y otras que dicen que Ricardo, cansado de la guerra, propuso que la ciudad fuera administrada por ambos pueblos. Eran tiempos extraños, tiempos donde la diplomacia bailaba sobre el filo de una daga. Finalmente, en septiembre de 1192, a solo unos meses de su llegada a Tierra Santa, Ricardo firmó con Saladino una tregua. Un acuerdo sin abrazos, pero con entendimiento. Los cristianos conservarían la franja costera desde Tiro hasta Jaffa, y lo más importante, se permitiría el libre acceso de peregrinos cristianos a Jerusalén, aunque la ciudad siguiera bajo control musulmán. No hubo una gran victoria, no hubo una entrada triunfal, pero hubo paz. Por primera vez en años, la Tierra Santa respiraba. Y mientras Ricardo se preparaba para partir, Saladino se retiraba a Damasco, con la frente en alto. Ambos habían ganado, ambos habían perdido, y los dos lo sabían. Ricardo Corazón de León partió de Tierra Santa en silencio. No había recuperado Jerusalén, pero tampoco había sido derrotado. Dejó atrás una tregua frágil, una costa cristiana que aún resistía y un nombre que resonaría por siglos como símbolo de fuerza, inteligencia y carisma. Él, el león, el rey que pudo tomar la ciudad, pero eligió no hacerlo. Y Saladino, el sultán de voz tranquila y mirada de hierro, murió menos de un año después, en 1193. Murió pobre, habiendo donado casi toda su fortuna a los necesitados. El conquistador de Jerusalén, sin más riqueza que su nombre y su ejemplo. Un hombre que eligió la misericordia cuando la venganza era fácil. Un enemigo digno, un líder inolvidable. La tercera cruzada no terminó con un vencedor claro, pero sí dejó una lección inmensa, que incluso en medio del conflicto más feroz, dos hombres de mundos opuestos pueden reconocerse mutuamente, no como bestias, sino como humanos. En un tiempo donde la religión era razón de muerte, ellos demostraron que la diplomacia también puede escribir historia, que el poder no siempre se impone con la espada, sino con el juicio, y que las ciudades no solo se conquistan, se respetan. Hoy, siglos después, aún hay guerras por la fe, por los territorios, por la identidad. Pero cuando recordamos la historia de Hattin, de Jerusalén, de Ricardo y Saladino,
También recordamos que los verdaderos gigantes no son los que más destruyen, sino los que saben cuándo detenerse. Y si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar, soñar o simplemente querer saber más, te invito a que te quedes con nosotros. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada noche, cruzamos juntos las puertas del tiempo, porque solo quien conoce el pasado puede dormir con los ojos bien abiertos al futuro. Descansa, viajero. Nos vemos en la próxima historia.